Durante años, Drew Scott fue el retrato perfecto del éxito. Guapo, educado, con un carisma que traspasaba la pantalla, era el hermano más tranquilo y reflexivo del famoso dúo canadiense Property Brothers. Junto a Jonathan, transformó hogares y corazones, llevando a millones de espectadores a creer que la armonía y el amor podían construirse igual que una casa, ladrillo a ladrillo, con paciencia y confianza. Pero lo que nunca imaginó es que, mientras ayudaba a otros a levantar sus sueños, el suyo propio se estaba resquebrajando silenciosamente. Era una tarde fría en Toronto cuando todo cambió. Drew había terminado una grabación maratónica de 14 horas. El cansancio era evidente, pero también la emoción de regresar a casa. Había comprado flores, su tipo favorito, tulipanes blancos, y una botella de vino para compartir con Linda Fan, su esposa, la mujer que siempre había considerado su alma gemela. Desde su boda en 2018, habían sido inseparables, al menos de cara al público. Cuando abrió la puerta, algo se sintió diferente. No olía al incienso habitual, no había música de fondo, ni siquiera la luz cálida de las lámparas que ella solía encender al anochecer. Solo silencio, un silencio tan espeso que casi podía cortarse. En la mesa del comedor estaba el teléfono de Linda, vibrando insistentemente. Drew, que nunca había sentido la necesidad de invadir la privacidad de su esposa, dudó. Pero la pantalla mostraba un nombre que no reconocía, y los mensajes aparecían uno tras otro. Te extraño. No puedo esperar a verte mañana. Anoche fue increíble. Su corazón se aceleró. Durante unos segundos pensó que debía haber una explicación lógica. Tal vez era un error, una conversación fuera de contexto. Pero cuando desbloqueó el teléfono y leyó el resto, la ilusión se desmoronó. Los mensajes eran íntimos, llenos de pasión, de complicidad. Eran la prueba dolorosa de que la mujer con la que había compartido su vida tenía otro hombre. Drew dejó caer el teléfono sobre la mesa. Sintió un peso en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. En ese instante, todo lo que había construido, el amor, la confianza, la idea de un futuro compartido, se derrumbó. Subió lentamente a su estudio y permaneció allí, en silencio con la mirada perdida entre los planos de casas y las fotografías de ambos colgadas en la pared. En una de ellas estaban sonriendo en Italia, durante su luna de miel. Esa sonrisa ahora le parecía una mentira cruel. Pasó la noche sin dormir. Revisó cada recuerdo, cada palabra, cada gesto que antes le había parecido insignificante. ¿En qué momento había empezado a perderla? ¿Había señales que había ignorado por amor o por miedo? Recordó las últimas semanas. Linda más distante, ausente, con excusas para no viajar juntos a las grabaciones. Estoy agotada, le decía. Pero ahora comprendía que ese cansancio tenía otro nombre. A la mañana siguiente, cuando Linda regresó a casa, Drew estaba en la cocina con la mirada fija en una taza de café que ya se había enfriado. No levantó la voz, no hubo drama ni insultos. Solo una pregunta, simple y devastadora. ¿Quién es él? Ella no lo negó. Bajó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento, susurró. Explicó que se había sentido sola, que la distancia constante, los horarios, las cámaras, la fama, habían convertido su matrimonio en algo mecánico, que había conocido a alguien que la escuchaba. Esas palabras fueron como cuchillos. Drew no respondió. No sabía si debía llorar, gritar o simplemente marcharse. En cambio, se levantó, dejó la taza en el fregadero y salió de casa. Caminó por las calles sin rumbo, intentando entender cómo podía doler tanto algo que seguía siendo tan reciente. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. En las redes sociales, los fans notaban el cambio. Las fotos de pareja desaparecieron, sustituidas por imágenes de paisajes vacíos y frases como «Incluso los cimientos más fuertes pueden quebrarse». Los rumores empezaron a circular en foros y revistas.
Crisis entre Drew y Linda. El matrimonio perfecto podría estar al borde del colapso. Drew, que siempre había sido discreto, intentó mantener la compostura, pero los que lo conocían sabían que algo se había roto. Su hermano Jonathan trató de ayudarlo, pero él se encerró en sí mismo. En una entrevista, Jonathan llegó a decir: «Mi hermano está pasando por un momento complicado. Todos tenemos grietas, incluso las casas más bellas pueden tener fallas estructurales». Era una metáfora dolorosamente precisa. El golpe final llegó cuando un fotógrafo captó a Linda caminando por las calles de Vancouver, tomada de la mano de un hombre desconocido. Las imágenes aparecieron en portadas de revistas en cuestión de horas. El mundo entero vio lo que Drew ya sabía. Su matrimonio había terminado. Esa noche, frente al televisor apagado, Drew comprendió que debía comenzar de nuevo, pero no sabía cómo hacerlo. Había dedicado su vida a enseñar a otros cómo reconstruir hogares. Ahora debía aprender algo mucho más difícil: cómo reconstruir un corazón hecho pedazos. El nombre del hombre que destruyó el matrimonio de Drew Scott no tardó en salir a la luz. Se trataba de Ethan Miles, un joven empresario del sector audiovisual con quien Linda Fan había coincidido meses antes durante una colaboración comercial. Él era encantador, extrovertido y, según los rumores, había quedado fascinado por la dulzura y la inteligencia de Linda. Lo que empezó como una simple amistad profesional pronto se transformó en algo más. Al principio, sus encuentros eran breves y discretos. Reuniones de trabajo, cafés casuales, llamadas nocturnas para hablar de proyectos. Pero lo que ninguno de los dos esperaba era que esas conversaciones se convirtieran en refugio emocional. Linda se sentía escuchada, comprendida, admirada. Ethan, por su parte, veía en ella a una mujer atrapada en una vida demasiado perfecta, una jaula dorada, y fue precisamente esa vulnerabilidad la que abrió la puerta al desastre. Cuando las primeras fotos de Linda y Ethan juntos se filtraron a la prensa, el escándalo fue inmediato. Los tabloides no tardaron en inventar titulares sensacionalistas. La esposa de Drew Scott, atrapada en brazos de un empresario misterioso. El hermano de Property Brothers, traicionado en silencio. Las redes sociales se llenaron de teorías, comparaciones y juicios crueles. Mientras algunos acusaban a Linda de oportunista, otros se preguntaban si Drew, con su obsesión por el trabajo, no había descuidado la vida conyugal. Drew guardó silencio. No dio entrevistas, no publicó comunicados. Se limitó a desaparecer. Durante semanas, los productores del programa no lograban contactarlo. Algunos pensaron que había viajado para despejarse, otros temían lo peor. En realidad, Drew se había refugiado en una vieja casa familiar en las afueras de Vancouver, lejos de cámaras y periodistas, intentando encontrar sentido al caos. Quienes lo vieron en ese tiempo cuentan que era una sombra de sí mismo. Había perdido peso, dormía poco y apenas hablaba. Pasaba horas mirando fotografías antiguas o tocando el piano en silencio. A veces escribía en un cuaderno frases que parecían confesiones. El amor no se destruye de golpe, se desgasta con el tiempo. No hay casa que resista un terremoto emocional. Mientras tanto, Linda y Ethan continuaban su relación, aunque ya no tan oculta. Las cámaras los seguían a todas partes. Intentaron mantener un perfil bajo, pero el público no les perdonaba. En los foros de fans, miles de personas defendían a Drew con pasión, recordando su humildad, su talento y la imagen de hombre fiel y trabajador. El contraste con la nueva pareja era devastador. En uno de los pocos momentos en los que Drew rompió su silencio, publicó una historia en Instagram con una frase que conmovió a millones de seguidores. Las paredes se pueden volver a levantar, pero el corazón, a veces no. Esa simple oración bastó para desatar una ola de empatía. Miles de mensajes de apoyo llegaron de todas partes del mundo. Fuerza, Drew. El tiempo cura todo. No mereces este dolor. Pero detrás de las pantallas, la realidad era otra. La herida seguía abierta,
y cada noticia sobre Linda era como sal en las cicatrices. La prensa comenzó a hurgar más. Descubrieron que Ethan había sido visto con Linda incluso antes del viaje de Drew a Nueva York, semanas antes de que él encontrara los mensajes. En otras palabras, la traición no había sido un error impulsivo, sino una relación que llevaba meses desarrollándose en secreto. El entorno de Drew trató de mantenerlo ocupado, ofreciéndole nuevos proyectos, grabaciones especiales, incluso una serie en solitario. Pero él los rechazó todos. Decía que no tenía la energía ni la motivación. Su hermano Jonathan, preocupado, voló hasta Canadá para convencerlo de volver a trabajar, pero lo encontró abatido, encerrado en sí mismo, con una mirada perdida que no había visto nunca. Nunca pensé que mi hermano, el optimista, el que siempre encontraba soluciones, llegaría a este punto, confesaría Jonathan tiempo después en una entrevista. A medida que el tiempo pasaba, la vida pública de Drew se apagaba, pero la de Linda y Ethan florecía. Se los veía juntos en eventos, sonrientes, como si el pasado no pesara. Esa indiferencia fue lo que más lastimó a Drew. Él, que había entregado todo, su tiempo, su confianza, su amor, se dio cuenta de que, en el juego del corazón, nadie sale ileso. En los meses siguientes, decidió vender la casa que compartían y mudarse definitivamente a Los Ángeles. «Necesito reconstruirme lejos de los fantasmas», dijo a un amigo cercano. Y aunque intentaba aparentar serenidad, quienes lo conocían sabían que aquella herida seguiría abierta mucho tiempo. En silencio, Drew Scott comenzaba un viaje más difícil que cualquier proyecto televisivo, el de reinventarse sin la persona que creía amar para siempre. Después del escándalo mediático, la vida de Drew Scott se convirtió en un desierto emocional. Las cámaras, los focos, los aplausos del público. Todo lo que antes daba sentido a su existencia perdió brillo. En su nueva casa de Los Ángeles, un moderno refugio de paredes blancas y amplias ventanas, el silencio se volvió su único compañero. Cada habitación parecía recordarle lo que había perdido: el amor, la confianza, la inocencia. Durante semanas, evitó cualquier contacto con el mundo exterior. Su teléfono permanecía apagado, sus redes sociales inactivas. Ni siquiera respondía a los mensajes de su hermano Jonathan, que lo visitaba con frecuencia intentando sacarlo de ese pozo sin fondo. «Necesitas hablar, hermano», le decía una y otra vez. Pero Drew solo sonreía débilmente, como si las palabras ya no tuvieran sentido. El insomnio se convirtió en una constante. Pasaba las noches frente al televisor apagado o caminando sin rumbo por la terraza, observando la ciudad dormida. En esos momentos, la mente lo traicionaba con recuerdos. Veía el rostro de Linda, escuchaba su risa, sentía aún su presencia en los objetos más pequeños. Una taza olvidada, un libro con su nombre escrito en la primera página. Todo lo que había sido símbolo de felicidad, ahora era un recordatorio del dolor. A veces se preguntaba si la culpa era suya. Quizás trabajé demasiado. Quizás no supe escucharla. Tal vez fue el precio de la fama. Esas ideas lo consumían. La depresión sigilosa comenzó a apoderarse de su vida. Dejó de comer bien, perdió peso, evitaba los espejos. El hombre que antes irradiaba confianza y energía ahora parecía un reflejo de sí mismo, un eco distante de quien había sido. Un día, su hermano decidió intervenir. Lo llevó a pasar unos días en el campo, lejos del bullicio de la ciudad. «Volver al origen», le dijo. Allí, rodeado de naturaleza y silencio, Drew comenzó a abrirse. Por primera vez en meses, habló del dolor que lo estaba destruyendo. Confesó que había pensado en abandonar todo: la televisión, los proyectos, incluso la idea de formar una familia. «No quiero construir nada más», murmuró. Jonathan lo escuchó en silencio, con el corazón roto. Sabía que detrás de esas palabras se escondía algo más profundo que una decepción amorosa. Era el trauma de quien había perdido la fe en el amor. Con el tiempo, Drew empezó una terapia.
Al principio fue reacio, pero entendió que la única forma de sanar era enfrentarse al pasado. En las sesiones, recordó su infancia, el esfuerzo por alcanzar el éxito, las expectativas que siempre lo acompañaron. He dedicado toda mi vida a arreglar las cosas de los demás, le dijo a su terapeuta, pero nunca aprendí a reparar lo que está roto dentro de mí. El proceso fue lento. Había días en que parecía avanzar y otros en los que retrocedía. Pero poco a poco, comenzó a redescubrir pequeños placeres: tocar el piano, pasear sin rumbo, leer hasta la madrugada. Su terapeuta le pidió escribir una carta de despedida a Linda, no para enviarla, sino para liberarse del peso que llevaba dentro. Lo hizo una noche lluviosa. Escribió durante horas, recordando los buenos momentos, las risas, los viajes y también las heridas. Al final de la carta solo escribió: «Te perdono, no por ti, sino por mí, porque no quiero seguir viviendo encadenado a tu sombra». Fue un punto de inflexión. A la mañana siguiente, quemó la carta en el jardín. Las llamas parecían consumir no solo el papel, sino también la tristeza que lo había perseguido durante meses. Aún así, el mundo exterior no lo dejaba en paz. Cada vez que aparecía en público, los periodistas le hacían las mismas preguntas. ¿Cómo se siente después de la traición? ¿Volverá a confiar en el amor? Drew respondía con calma, pero sus ojos revelaban cansancio. Se había convertido en el símbolo del hombre herido, del esposo traicionado que el público idealizaba. Sin quererlo, su dolor se volvió espectáculo. Para evitar esa exposición, decidió alejarse definitivamente de la televisión durante un tiempo. Viajó a Europa, recorrió Italia, España y Escocia, buscando inspiración y silencio. En Florencia, pasó días enteros caminando por las calles empedradas, observando a la gente, escribiendo notas en un cuaderno que tituló «Restaurar el alma». En una de esas páginas escribió: «Las casas se reconstruyen con herramientas». El alma, con paciencia, fue allí donde comenzó a recuperar algo que creía perdido: la paz interior. No había olvidado, pero había aprendido a convivir con el recuerdo. Había comprendido que el dolor, si se acepta, puede transformarse en sabiduría. Sin embargo, la historia de Drew Scott estaba lejos de terminar. Mientras él intentaba recomponerse, nuevas revelaciones sobre su pasado amoroso estaban a punto de salir a la luz, amenazando con abrir nuevamente heridas que apenas comenzaban a cicatrizar. El tiempo había pasado. Más de un año después del escándalo, Drew Scott empezaba a reconstruir una vida que, aunque vacía de amor, al menos era tranquila. Sus seguidores lo veían más sereno, más reflexivo, y muchos pensaban que finalmente había logrado cerrar el más doloroso de su vida. Pero el destino, caprichoso e imprevisible, tenía preparado un último golpe. Una mañana de otoño, mientras Drew desayunaba en su casa de Los Ángeles, recibió un mensaje de un número desconocido. «Necesito verte. Es importante. -L, quote». Esa inicial bastó para que el corazón se le detuviera. Durante unos minutos dudó si responder o simplemente borrar el mensaje, pero la curiosidad y la necesidad de cerrar definitivamente esa historia lo empujaron a contestar. Acordaron verse días después en un café discreto del centro, lejos de los ojos de los periodistas. Cuando llegó al lugar, Linda ya estaba allí. Había cambiado. Su rostro mostraba cansancio, sus ojos parecían buscar algo que había perdido. No llevaba maquillaje, ni ese aire de seguridad que siempre la había caracterizado. «Gracias por venir», dijo con una voz temblorosa. Drew la observó en silencio. No sabía si debía abrazarla o reprocharle todo lo que había sufrido por su culpa. Linda no tardó en hablar. Le confesó que su relación con Ethan había terminado hacía meses. «No fue lo que yo pensaba», admitió. «Creí que encontraría en él lo que me faltaba, pero solo descubrí que lo que realmente perdí fue a ti». Aquellas palabras le atravesaron el alma. Drew, que había pasado meses intentando perdonarla en silencio,
Se encontró de nuevo frente a la mujer que había destruido su fe en el amor. Durante esa conversación, Linda reveló algo que hasta entonces nadie sabía. Había recibido presiones del entorno profesional de Ethan para mantener su relación en secreto, incluso cuando quería terminarla. El empresario, según ella, era manipulador y celoso. No fue amor, fue una prisión, confesó con lágrimas. Y cuando quise salir, ya era demasiado tarde. Todos me juzgaban. Tú me odiabas y yo no tenía a dónde ir. Por primera vez, Drew sintió compasión. No porque justificara la traición, sino porque entendió que detrás de aquella historia de engaños también había dolor, confusión y arrepentimiento. Sin embargo, algo en su interior le decía que ya no había marcha atrás. Lo que tuvimos fue hermoso, le dijo con voz serena, pero murió el día que decidiste traicionarlo. Linda lloró. Intentó explicarle que quería reparar el daño, que deseaba al menos su perdón. Pero Drew, aunque escuchaba, sabía que el perdón no siempre implica reconciliación. Se levantó, pagó la cuenta y, antes de irse, pronunció unas palabras que ella jamás olvidaría. No hay arquitecto capaz de reconstruir algo que fue destruido desde dentro. Esa frase marcó el final definitivo entre ambos. A partir de ese día, Drew decidió cerrar el círculo. Dejó de seguir las noticias, eliminó viejas fotos, vendió los pocos objetos que aún conservaba de su matrimonio. En su estudio, donde antes colgaban retratos de pareja, ahora había paisajes, cuadros abstractos, símbolos de libertad. Pero la prensa, siempre sedienta de drama, no tardó en explotar la noticia del reencuentro. ¿Segunda oportunidad?, preguntaban los titulares. Linda busca el perdón de Drew. Los reporteros acampaban frente a su casa, esperando una declaración. Drew, fiel a su estilo, guardó silencio. Solo publicó una frase en sus redes. El pasado es un lugar del que uno debe aprender, no un sitio al que volver. Mientras tanto, Linda desapareció de la vida pública, cerró sus cuentas sociales, se mudó temporalmente al extranjero y, según fuentes cercanas, comenzó una terapia para superar la depresión que la acompañaba desde el fin de su matrimonio. Algunos medios afirmaban que había intentado volver a contactarlo varias veces, pero Drew no respondió. Había aprendido a proteger su paz, a no dejar que las heridas del pasado determinaran su futuro. Paradójicamente, aquel dolor lo transformó. En los meses siguientes, comenzó a dar conferencias sobre resiliencia emocional y salud mental. En un evento benéfico, se le escuchó decir, «No hay vergüenza en caer. La vergüenza está en no intentar levantarse». Sus palabras, sinceras y cargadas de experiencia, tocaron a miles de personas que atravesaban rupturas, pérdidas o traiciones. Drew Scott, el hombre que había enseñado al mundo a reconstruir casas, ahora enseñaba a reconstruir corazones. Sin embargo, en lo más profundo, aún quedaba una cicatriz. Por las noches, cuando el silencio llenaba la casa, a veces pensaba en Linda. No con rencor, sino con una mezcla de nostalgia y aceptación. Había comprendido que el amor, incluso cuando fracasa, deja lecciones que uno nunca debe olvidar. Pero justo cuando parecía haber alcanzado la paz definitiva, un hecho inesperado volvería a sacudir su vida y su carrera. Algo que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre el perdón y la fragilidad del alma humana. Cuando Drew Scott creyó haber dejado atrás el pasado, la vida volvió a ponerlo a prueba de la forma más cruel. Habían pasado casi 2 años desde su separación definitiva de Linda, y aunque su corazón aún guardaba cicatrices, se sentía en paz. Trabajaba en un nuevo proyecto televisivo, esta vez más íntimo y humano. Una serie documental sobre cómo la arquitectura puede sanar heridas emocionales. Todo parecía encaminarse. Hasta que una llamada inesperada, una tarde cualquiera, volvió a sumergirlo en la oscuridad. Era su hermano Jonathan, con voz temblorosa. «Drew, tengo que decirte algo. Es Linda». Durante unos segundos, Drew no comprendió. El silencio del otro lado del teléfono se volvió insoportable.
Finalmente, Jonathan continuó. Ha tenido un accidente, un choque frontal. Los paramédicos no pudieron hacer nada, el mundo se detuvo. Drew dejó caer el teléfono, no podía respirar. El pasado, los recuerdos, las palabras no dichas, todo regresó de golpe como una ola devastadora. Linda Phan, la mujer que había amado, la que lo había traicionado, la que había vuelto para pedir perdón, había muerto. Tenía apenas 39 años. Las horas siguientes fueron un borrón. La noticia se filtró rápidamente y los medios estallaron. Muere Linda Phan, ex esposa de Drew Scott, en trágico accidente de tráfico. El nombre de Drew volvió a los titulares, pero esta vez no como el esposo traicionado, sino como el hombre que debía enfrentar la pérdida definitiva de la persona que marcó su vida. Durante el funeral, Drew se mantuvo en silencio. Vestido de negro, con la mirada perdida, parecía ausente. Cuando se acercó al féretro, colocó una flor blanca, el mismo tulipán que le había llevado la noche en que descubrió su traición, y susurró algo que nadie escuchó. Algunos dijeron que era un adiós, otros, una plegaria. Lo cierto es que en aquel instante, el dolor se transformó en algo distinto, una aceptación serena, una comprensión profunda de la impermanencia del amor y de la vida. Después del funeral, Drew desapareció durante semanas. Se fue al norte de Canadá, donde había pasado su infancia. Allí, en una cabaña frente a un lago, comenzó a escribir. Lo que empezó como un diario personal, se convirtió en un libro titulado Blueprints for the Soul, Planos del Alma, donde narraba su historia no como un escándalo, sino como una lección sobre la fragilidad humana. El libro fue un éxito inmediato, no por morbo, sino por su honestidad. Drew no culpaba, no justificaba, solo contaba la verdad, que incluso los corazones más firmes pueden quebrarse, y que el perdón, aunque no salve al otro, puede salvarnos a nosotros mismos. En una de las páginas más conmovedoras escribió: «Amé a Linda con toda mi alma. Me rompió, sí, pero también me enseñó que el amor no se mide por su duración, sino por lo que nos deja cuando se apaga. Ella fue mi lección más dura y mi último regalo». Aquel libro marcó un antes y un después en su vida. Las conferencias que siguieron se llenaban de personas que habían pasado por traiciones, duelos, rupturas. Drew hablaba sin dramatismo, con calma, mirando a la gente a los ojos, transmitiendo una sabiduría que solo nace del sufrimiento verdadero. Se había convertido, sin buscarlo, en una voz de esperanza. Con el tiempo, volvió a sonreír. No porque hubiera olvidado, sino porque comprendió que la vida no se detiene. Adoptó un perro, comenzó a colaborar con fundaciones de salud mental y retomó su pasión por la música. En un evento benéfico, interpretó una canción dedicada a Linda. La letra decía: «No hay casa sin grietas, no hay amor sin pérdida, pero incluso en la ruina hay belleza que perdura». Aquella interpretación conmovió al público hasta las lágrimas. Era el cierre perfecto de un ciclo, la confesión de un alma que había aprendido a vivir con su dolor y a transformarlo en arte. Hoy, Drew Scott continúa trabajando en televisión, pero con otro propósito. Ya no busca fama ni reconocimiento, busca inspirar. En una entrevista reciente, al ser preguntado por su historia con Linda, respondió con serenidad: «No cambiaría nada. Todo lo que viví, incluso el dolor, me trajo hasta aquí, y si hay algo que aprendí, es que el amor, aunque duela, siempre vale la pena». Así termina la historia de Drew Scott, un hombre que pasó de construir hogares a reconstruir su propio corazón. Una historia de amor, traición y redención, que nos recuerda que la vida, con todos sus golpes, siempre ofrece una segunda oportunidad para empezar de nuevo. El relato de Drew Scott es más que una historia de infidelidad. Es una lección universal sobre el perdón, la resiliencia y la esperanza, porque incluso en los momentos más oscuros, el alma humana tiene la capacidad de levantarse,
de aprender y de volver a amar.